seno y del coseno. Entonces, atención aquí. Hasta ahora, nosotros hemos visto teoremas que se aplican en el triángulo rectángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo recto. Existe un teorema que puede ser aplicado para cualquier tipo de triángulo, que es conocido como el teorema del seno. Aquí no necesariamente tengo que tener un triángulo rectángulo. Puedo tener un triángulo cualquiera. Entonces voy a dibujar un triángulo cualquiera. Porque este teorema lo vamos a aplicar para cualquier tipo de triángulo. Entonces voy a dibujar un triángulo. De hecho, es un triángulo escaleno este. ¿Qué significa que sea un triángulo escaleno? Que todos sus lados son diferentes, no tiene ningún ángulo recto. Entonces, este triángulo tiene tres ángulos interiores que los vamos a llamar alfa, beta y gamma. Al ángulo opuesto, al lado opuesto al ángulo de alfa, le vamos a llamar el lado A. Al ángulo opuesto al ángulo B, le vamos a llamar B. Y al lado opuesto al ángulo C, al ángulo gamma, le vamos a llamar C. Y el teorema del seno lo que hace es relacionar el seno de un ángulo con su lado opuesto. Entonces, una razón. Y la razón dice que el seno de alfa es a A como el seno de beta es a B, como el seno de gamma es a C. Y este es el conocido teorema del seno, que puede ser aplicado para cualquier tipo de triángulo. Basta con que yo aplique dos de estas razones para formar una proporción. Entonces puedo armar con alfa y beta, o con beta y gamma, o con gamma y seno. Ya, entonces, ejemplo. Pongamos el siguiente triángulo. Pongamos que este ángulo vale 60. Este ángulo vale 50. Esto vale 17. Y queremos encontrar cuánto vale X e Y. Bien, aquí, en este triángulo, no puedo aplicar las razones trigonométricas. ¿Por qué no puedo aplicar las razones trigonométricas? Porque no tengo un triángulo rectángulo. Si lo primero que podría deducir es cuánto vale el ángulo que me falta. ¿Cuánto vale este ángulo que está arriba? ¿Cuánto vale este ángulo? Si tengo un ángulo de 60, uno de 50, ¿cuánto vale ese que está acá arriba? 70. 70. Porque la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Entonces aquí no puedo aplicar las razones trigonométricas porque no tengo un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas las aplicamos para un triángulo rectángulo. Entonces aquí puedo aplicar el teorema del seno para encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces lo que tengo que hacer es definir una razón donde intervengan ángulos que conozco y lados que conozco. Entonces yo podría plantear, bueno, la proporción seno de 60 grados es a su lado opuesto. ¿Y cuál es el lado opuesto del ángulo de 60? Porque el seno de un ángulo es a su lado opuesto, y el lado opuesto en este caso sería 17. Entonces planteo, seno de 60 es a 17, como, si quiero encontrar Y, ¿cuál es el ángulo opuesto a Y? El 70. Entonces planteo como seno de 70 es a su lado opuesto Y. Y de aquí despejo Y con el teorema de las proporciones. Si yo despejo aquí Y, ¿cómo me queda Y? ¿Cuál es la operación?
Si yo despejo de aquí la variable y, ¿cómo queda la proporción? Oh, espera un segundo. Aló. Dime tú. Ya, chiquillos. Entonces estamos acá. Aquí, perdón. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la operación que hago para despejar el valor de i?
Sería 17 seno de 70 partido en seno de 60. Muy bien. 17 seno de 70 dividido en el seno de 60. ¿Ya? Este es el teorema fundamental de las proporciones, ya que el producto, este es el producto cruzado de los términos, es una igualdad. Por lo tanto, aquí siempre va a quedar 17 por el seno de 70 y finalmente dividido en el seno de 70. Así que está bien. Así que, ¿cuánto nos da ese valor de I? 18,45. Punto 45. Uy, a mí no me da eso. ¿En A serio? ver. Capaz que lo hice mal. Entonces sería, ¿cómo dijimos? 17 senos de 70. 17 seno de 70 dividido en el seno de 60. Ah, está bien. ¿Cuánto te había dado eso? 18,44. Sí, eso. Ya. Sí, estaba bien. Yo había anotado mal, puesto mal los dedos. Entonces ahí me da la medida de I. Y puedo plantear nuevamente el teorema del seno con el dato que conozco. Siempre para predicar el teorema del seno tengo que conocer un ángulo y su lado opuesto. Y luego puedo plantear la otra proporción. Entonces puedo plantear seno de 60 es a su lado opuesto, que es 17, como seno de 50 es a X. Por lo tanto, X es igual a 17 seno de 50 partido por el seno de 60. ¿Cierto? Y ahí tenemos entonces otra forma de determinar la otra medida. 17 seno de 50. Da 15, 15, ¿cuánto? 15,03. Ya. Eso me dio, no sé si a usted también. 15,04 si lo aproximamos. Ah, sí, eso. Eso está bien. Ahí está. Fíjense que el problema que teníamos recién, este que está acá, que era medio complicado hacerlo con razones trigonométricas, aquí también podemos aplicar el teorema del seno y coseno. Lo vamos a hacer. Entonces, para que vean que yo puedo resolver un problema con razones trigonométricas o con el teorema del seno y el coseno. Entonces teníamos un triángulo ahí. Ya. Entonces teníamos que... no poner así. Toma el dibujo. Era así. Le dijimos que este lado, ¿se acuerdan? Este pedacito era X. Y este pedacito es 8. Ya, esta es una altura, esta era la altura 8, ¿cierto? Y este ángulo era de 30 y este ángulo de 32. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si quiero encontrar cuánto vale h y cuánto vale x, podría encontrar cuánto vale este lado primero, con este triángulo, porque aquí puedo aplicar las razones trigonométricas. O sea, perdón, el teorema del seno. ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí, chiquillo? Este. Lo que falta va a 180. Claro, para 180, muy bien. Esto vale 148. Entonces, como conozco un lado, y conozco ese ángulo de ahí arriba, ¿cierto? 148 más 30
menos 180. Este ángulo de ahí arriba vale 2. ¿Cierto? Entonces aquí podría plantear seno de 2 grados es a su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a 8? Como seno de 30 es a, supongamos que este pedacito lo llamamos I. Ahí. Por lo tanto, si despejamos I sería 8 por seno de 30. Sobre seno de 2, ¿no? Claro, partido en el seno de 2. Esto nos da 114,61. Ese pedacito que está ahí. Entonces ahora del triángulo que está acá al lado, de este triángulo, conozco un ángulo, que es el de 32, bueno, conozco el otro ángulo y conozco I. Entonces aquí ya no puedo aplicar, aquí y ahora puedo aplicar teorema del seno o razones trigonométricas. ¿Cuánto vale este ángulo de ahí arriba? Si este vale 32, este vale 90. Este vale 58. Entonces, puedo plantear, por ejemplo, seno de 58 es a X. ¿Cuál es la razón trigonométrica que conozco aquí? Por ejemplo, puedo plantear seno de 90 es a Y. Seno, porque este es un ángulo de 90, ¿cierto? Seno de 90 es a su lado opuesto, que es 114,61. Como seno de 32 es a H. Y aquí podría calcular cuánto vale H. ¿Cuánto nos daría? 114,61 por el seno de 32 dividido en el seno de 90. Eso me dio 60,73. ¿Cuánto nos había dado antes? Ah, y aquí no terminamos de calcular H. Mira, donde hicimos este problema acá. Calculamos X y nos faltaba calcular H. H aquí sería entonces X, que era 97,2 por la tangente de 32. Y eso da 60,74. Aquí estaba el valor de H que no lo habíamos terminado de calcular. ¿Me siguieron, chiquillos? Porque habíamos calculado este pedacito de X nomás. Y ahora, haciéndolo por este otro camino, llegamos a lo mismo. Pedazo vale X. Y también podría calcular cuánto vale X, planteando también teorema del seno. Podría decir, seno de 90, que es la razón que conozco, es ahí, que es el pedacito que encontramos, como seno de 58 es a X. Por tanto, X sería igual a 114,61 por el seno de 58 dividido en el seno de 90. Y eso da 97,19. Aquí siempre va a haber una diferencia de decimales por las aproximaciones. Entonces, a veces cuando el problema trigonométrico resulta medio difícil, entonces más fácil aplicar el teorema del seno.
¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a hacer acá un... Ya. Entonces aquí vamos a determinar un triángulo cualquiera. Fíjense que aquí, en este caso, aquí este no me sirve. Este tiene que ser con el teorema del coseno. Ya. Entonces, en este caso, de acuerdo aquí en este triángulo, ¿qué conocemos? En forma explícita me dan dos ángulos. Pero si yo ya tengo dos ángulos, conozco el tercero, porque se lo podría calcular completando lo que falta para 180, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale primero el ángulo gamma? Que es el que está ahí arriba. Calculenlo ustedes y me dicen cuánto vale. Quince, 115,31. ¿Ya? Sumaste el 33,98 más el 30, ¿cierto? Sí, y lo resté 180 y le di vuelta el Claro. signo porque me queda negativo. Eso. Muy bien, entonces te queda 115,31, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces ahora planteamos el teorema, por ejemplo, para determinar cuánto vale A. ¿Cómo podríamos plantear el teorema del seno para calcular cuánto vale A? El seno del lado de abajo sobre el 15, ¿o no? Ya, tiene Y que el ser el otro seno de un sería... ángulo. No, pero es el seno del ángulo. Entonces, ¿seno de Ah, quién? ok. Este vale 115,31. Entonces, ¿seno de qué ángulo vamos a plantear? Tienes que buscar tengo que hacerlo con un ángulo y cuyo lado opuesto yo lo conozca. Por lo tanto, ¿cuál es la razón que conozco aquí? El Esta de es la ahora, razón. Claro, este es el que conozco. por eso yo decía el 115 sobre el 7 y el otro sería el 33 ¿Ya? sobre A. Eso, ahí está. Ya, ahí sí. Seno de 115. Ojo que hay que poner 115, ¿eh? Seno de 115. Entonces, A sería igual entonces a 7,08 por el seno de 33,98 dividido en el seno de 115,31. Y eso sería 4, trabajemos con un puro decimal, 4,4. 4,38, 4,4 a la décima. ¿Estamos de acuerdo? Ahí calculamos A. Y ahora, ¿cómo hacemos para determinar C? Puedo plantear la misma razón. Seno de 115,31 es a 7,08. Y ahora planteo como seno de 30,71 es a su lado opuesto C. Y de aquí calculamos C. 7,08 por el seno de 30,71 dividido en seno de 115,31. ¿Alguien que me diga cuánto le da C? Por favor.
4. 4 justo. A 3,99. Ah, 4. Ya, súper. Súper bien. Vamos con el... ¿Se entendió, chiquillo? Vamos con el siguiente. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el otro? Aquí que conozco. Tenemos los lados del triángulo. Claro, conocemos todo. Me falta un lado, ¿cierto? Pero aquí en este caso conocemos un puro ángulo. Pero igual podemos aplicar el teorema del seno para encontrar un ángulo. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de base? Este ángulo, y conozco su lado opuesto, sí. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema del seno. Digo, entonces, seno de 16,09 es a su lado opuesto. ¿Y cuál es el lado opuesto? El 1,8. Al 1,8. Y tenemos el otro lado. Y lo podemos hacer con el seno de no sé qué es o de... Claro, epsilon parece. Y entonces, como no es delta, no sé qué letra es, pongámosle alfa, ¿no? Como seno de alfa, aquí no conozco cuánto vale alfa. Es a su lado opuesto. Por lo tanto, aquí lo que puedo hacer es encontrar cuánto vale este seno de alfa. Esta es la incógnita. Entonces, yo primero puedo encontrar cuánto vale este ángulo alfa. Cuando encuentre este ángulo alfa, voy a poder encontrar este ángulo epsilon. Y si encuentro ese epsilon, voy a poder encontrar d. Entonces, si de aquí yo despejo cuánto vale el seno de alfa. El 6 pasa a multiplicar al otro lado. Claro, Y se divide igual por el mismo 1,8, ¿no? claro. Y esto queda dividido por 1,8. Y aquí voy a encontrar cuánto vale el seno de alfa. Y si yo quiero encontrar alfa, ¿cómo lo voy a hacer entonces? Yo quiero encontrar cuánto vale alfa, conocido el valor de la razón. Alfa sería entonces. Ya, a ver cuánto vale todo eso. Si alguien encuentra el número, a lo mejor ahí se entiende lo que tienen que hacer, porque aquí va a encontrar que seno de 1. alfa. ¿Cuánto vale todo ese valor? 6,29 por el seno de 16,09 dividido en 1,8. Ya, esto no tiene que ser con todos los decimales. 0,968 4, 7, etcétera, infinitos decimales. Entonces, ¿cómo hago para encontrar alfa? ¿Qué dije yo? El seno de menos 1. Eso, entonces hago seno a la menos 1 de este valor. Y uno para conservar todos los decimales hace lo siguiente, chiquillos, miren, lo voy a mostrar aquí. Primero calcula la operación que tenía que hacer, ¿cierto? Que era, lo puedo hacer como fracción, 6,29 por el seno de 16,09 dividido en el 1,8, ¿cierto? Ya, eso me dio el 0,96. Aquí tiene que ser con todos los decimales, porque las funciones, las razones seno y coseno son muy sensibles. Entonces después yo digo, entonces yo quiero seno a la menos 1 de este valor. Entonces coloco shift seno, ahí está,
y aprieto la tecla ANS. Cuando tú aprietas la tecla ANS, te guarda el último resultado. Entonces aquí estoy buscando el 0 a la menos 1 del 0,968 con todos los decimales. Y ahí está. El ángulo sería 75,58. 75,58. Y ese sería el ángulo que queríamos encontrar. Ese que está ahí. Entonces ahora puedo saber cuánto vale épsilon. Porque al 75,58 le sumo el 16,09 y eso lo resto de 180. Entonces épsilon sería 88,33. Y como ya tengo épsilon, puedo calcular para saber cuánto vale D finalmente. Entonces planteo nuevamente el teorema del seno, con la razón conocida, para conservar todos los decimales. Seno de 16,09 es a 1,8. Y ahora lo que voy a plantear. Seno de 88,33 es a D. Tanto D sería 1,8 seno de 88,33 dividido en el seno de 16,09. Entonces D sería 6,5 si lo aproximamos. Ya, entonces el teorema del seno nos sirve para encontrar lados y también nos sirve para encontrar un ángulo, como era este caso. Ya. Lo vamos a hacer porque... Ya. Y ahora vamos a ver el otro teorema que se llama teorema del coseno. También el teorema del coseno lo aplicamos para cualquier triángulo. Entonces también aquí tenemos tres ángulos que los vamos a llamar alfa, beta y gamma, y sus lados opuestos respectivos A, B y C. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Es que el lado al cuadrado, que uno de los lados al cuadrado, por ejemplo, A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces B por C, por
el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, o sea, coseno de alfa. Si lo hago para el otro lado, tendría que ser b al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos lados restantes, o sea, a cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, que sería b. Coseno de beta, perdón. Si lo hago para el lado de c, c al cuadrado sería igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, que sería acá. Entonces, para aplicar este teorema, yo necesito conocer un ángulo y los dos lados adyacentes a ese ángulo. Así puedo aplicar el teorema del seno. Entonces, por ejemplo, supongo que yo conozco este ángulo que vale 32. Conozco este lado que vale 15 y este lado que vale 24. Y vamos a calcular entonces cuánto vale este lado A. Entonces, yo para aplicar este teorema necesito conocer un ángulo y sus dos lados inferiores. O sea, todos los dos lados adyacentes. Entonces aquí planteo el teorema. A al cuadrado, ¿verdad que A al cuadrado? Es la suma de los cuadrados de los dos lados restantes. O sea, 15 al cuadrado más 24 al cuadrado. Menos 2 por 15 y por 24. Por coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, que sería coseno de 32. Este valor es al cuadrado, por lo tanto, para despejar esto voy a tener que aplicar la raíz cuadrada. ¿Ya cuánto da todo eso que está ahí? 15 al cuadrado más 24 al cuadrado menos 2 por 15 por 24 por coseno de 32. Esto me da 190,4053 y varios decimales más. Pero como está al cuadrado, tengo que aplicar la raíz cuadrada de ese número. Entonces tengo que aplicar la raíz cuadrada de ese número y eso me da cuánto vale A. Con un decimal, esto sería 13,8. ¿Te entendió? Sí, profe. Ya, vamos a resolver esto que están acá. Aquí ahora tengo que saber cuándo aplico el teorema del seno o cuándo aplico el teorema del coseno. Y eso va a depender de los datos que tengo. Entonces vamos a hacer el primero acá. Estas son aplicaciones del teorema. Ya, entonces ahí tengo un triángulo cualquiera. ¿Qué conozco del triángulo? Conozco un ángulo y sus dos lados adyacentes. En este ejercicio aquí no puedo aplicar, claro, aquí no puedo aplicar el teorema del seno.
No lo puedo aplicar el del seno. Porque para aplicar el teorema del seno yo necesito un ángulo y el lado opuesto. Y aquí conozco el 145 como ángulo, pero no conozco cuánto vale su lado opuesto. Por lo tanto, en este caso aquí es pertinente el teorema del coseno. Entonces a este lado le voy a llamar A. Y aquí aplico el teorema del coseno. Entonces sería, ¿cómo quedaría planteado? A al cuadrado. Eso, ya díctamelo tú, a ver. ¿Qué no entendiste? Cuadrado. ¿Ya? Eso, El 4 cuadrado más 4 Más. cuadrado más 4 cuadrados, menos el menos 2, 3 por 4, que sería 12. ese Y coseno por coseno ya. por coseno del 145, ¿no? Perfecto, ahí está aplicado. Entonces tú resuelves Y ese y a eso le aplicas la raíz cuadrada. exacto. Eso, muy bien. Un decimal, con un decimal solamente, ¿cuánto da? 6,6. 6,7 si lo aproximamos a un decimal. Porque da 6,68. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Y la pregunta es, ¿a qué altura está el avión? Entonces aquí tendría que dibujar esta altura h. ¿Ya qué se le ocurre para hacer esto? Aquí puedo hacer trigonometría, teorema del seno, lo que gusten. Voy a ocupar el teorema considerando el ángulo recto, ¿Ya? tomándole el 20, y el otro sería 70, si no me equivoco. Y ahí podemos sacar h, ¿no? A ver. Ah, aquí tú dices en este triángulo, Sí, le pones 90 más 20 son 110, 110 entonces con sería 60 60, arriba. ¿sí? Pero de este triángulo, la idea que me das, mira, no, en este triángulo, ¿qué conoces de aquí? Los triángulos ¿Ya? y nada más. Nada más, entonces no te sirve porque no conoces un lado. Entonces lo que podríamos hacer es aplicar el teorema del seno con el triángulo grande. Si consideramos Ah, todo el triángulo. claro, sería 20, 30 y 130. Claro. Y ahí Entonces, tenemos el 80 ahí. claro, eso. Y ahí podremos encontrar después uno de estos lados, o A o B. Y cuando tengamos uno de estos lados, ahí vamos a poder hacer otra cosa más y determinarlo. Entonces, este sería 130, ese ángulo, porque estos son 20 más 30, son 50 para llegar a 180, son 130. Entonces, podemos aplicar teorema al seno. Sería seno de 130, ese es Sobre su el lado 80. opuesto, que vale, claro, Y el otro sería, para hacerlo como yo dije, tendríamos que ocupar el B, ¿cierto? Así ya, como bueno, 30 como sobre seno B. de 30 es a B. Claro, y cuando tengamos B, y después podemos hacer lo que tú dices. Súper. Entonces B nos daría 80 por el seno de 30 dividido en el seno de 130. Julián, levántate, hijo, por favor. 52,22 si lo aproximamos. Pero no en grado. Esto
metros. No, quedaría en kilómetros. Porque esto está en kilómetros, ¿cierto? Los 80 están en kilómetros, por lo tanto esto me quedaría en kilómetros. Beta entonces sería 52,22 kilómetros. Y ahora entonces, como tenemos este valor, podemos hacer lo que tú dices. Entonces este era 90, este es 110, entonces este pedacito vale 70. Y ahí podríamos calcular H, haciendo el otro triángulo, el triángulo que está a la izquierda, ¿cierto? Este. Entonces de ese triángulo, ahora ya Sería conocemos seno de 20 sobre H. seno de 20 sobre H ya, esa, Y el otro era. Pues ahí vamos a ocupar el 52 claro, con por lo 90. tanto, seno de 90, esa 52,22. Y ahí vamos a tener H. Ahí dio la altura del árbol. O sea, ya. Vamos con el último. Dice, el terrario que se muestra, bueno, ahí hay una pirámide de base cuadrada. Dice que la pirámide de la base es un cuadrado de lado 20. Ya. Y que forma un ángulo de 55 con las aristas laterales. Forma un ángulo de 51 con las aristas. ¿Cuál es el área total de las paredes? Entonces, si dibujo como un corte transversal aquí, sería como ahí. Ahí sería el triángulo, ¿lo ven o no? Como que esta sería la altura de la pirámide. Y esa sería como la mitad de la diagonal del cuadrado. Entonces voy a dibujar ese triángulo acá. ¿Se entiende ese triángulo? ¿Qué pasa? Este triángulo, esta sería la altura de la pared. Un ángulo mediría 51, el Claro, otro este dice, 90 y el otro 39. claro, este sería 51, Y aquí abajo sería 90. el 20, ¿cierto? Y no, no, abajo no sería el 20 porque este es un corte transversal. Entonces fíjate que acá, esta es como la mitad de la diagonal del cuadrado que pasa por ahí. Entonces si yo miro aquí, si lo miras desde arriba, esta es la base.
Y ese lado que está aquí sería la mitad de la diagonal del cuadrado. Sería este pedacito. Y eso vale 20. Por lo tanto, tenemos que contar la mitad de esta diagonal. No sé si me entiendes. Sí. Entonces llamémosle diagonal. Y aquí aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces esta diagonal al cuadrado sería 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Por lo tanto, esta diagonal sería la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto sería 20, lo voy a dejar con raíz para que perdamos todos los decimales. 20 raíz de 2 centímetros. Y esa, entonces este pedacito de aquí es la mitad de esa diagonal. Entonces este pedacito que vale aquí sería 10 raíz de 2, que sería la mitad de eso. ¿Y no lo podemos tomar como número? Sí, también. Que sería como 14, 14. Bueno. $14,14. Si lo quieres lo dejamos así. Ya podemos calcular la altura de este. La altura. Calculemos la altura. Aquí podemos aplicar algún teorema del seno. Podemos decir seno de 39, 39 sobre 14. Y claro, 51H. y como seno de 51 es h, claro. Y ahí puedo poner la altura de la. 14.11 por el seno de 51 dividido en el seno de 39. Ya. Y ahora si tenemos esta que está aquí, podemos calcular como este lado que está acá. No sé, llamémosle A. Aquí puedo aplicar Pitágoras, teorema del seno, lo que quieran. Yo voy a aplicar Pitágoras. Entonces, ese h sería 14,14 al cuadrado más 17,42 al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado más 14,14 al cuadrado y la raíz de eso. Entonces, este lado A sería 22,44. Después ya ahí ya tenemos casi todas las medidas, basta con calcular las áreas de los triángulos que están ahí. Ya, entonces, pero lo que importaba aquí era la aplicación del teorema del seno, del coseno, o razones trigonométricas, o teorema del seno. Entonces se va juntando todo. Y entonces uno va decidiendo cuál es la estrategia más simple para aplicar. Ya, entonces, recordar que en el triángulo rectángulo, porque a veces se confunde el estudiante, aquí puedo aplicar
teorema de Pitágoras, y razones trigonométricas. En un triángulo, en cualquier triángulo, incluido el triángulo rectángulo, puedo aplicar entonces esto mismo más teorema del seno y del coseno. ¿Ya? Entonces, los que son exclusivos son estos dos teoremas, que son el de Pitágoras y las razones trigonométricas. Esa solo la aplicamos en el triángulo rectángulo. Pero si tengo cualquier triángulo, puedo aplicar esas más el teorema del seno y el teorema del coseno. De hecho, con el teorema del seno y el coseno, uno puede hacer todos los problemas de razones trigonométricas. Bien. Ya vamos a quedar hasta aquí. El día jueves es el Congreso de Matemática. ¿Ya? Entonces yo voy a estar ese día en el Congreso, por lo tanto no voy a hacer la clase en forma sincrónica, sino que voy a enviar una clase asincrónica. Ese día yo no me voy a conectar, ¿ya? Entonces voy a enviar ahí, voy a ver si envío una actividad o envío un video. ¿Ya? Pero el día jueves entonces no nos conectamos. Yo voy a enviar un trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien, chiquillos, nos vemos entonces atentos ahí a la actividad sincrónica del día jueves. Un abrazo, que tengan buen día. ¿Qué es sincrónica? Chao, profe. Igual, profe. Muchas gracias. Lo hice. Bye, bye. Profe. Gracias a los que participan. De nada. Gracias, gracias.